vamos a repasar el tema de la célula. Es un tema un poco complicado, así que os recomiendo que vayáis pausando el vídeo a medida que lo vayáis necesitando. Así podréis ir asimilando poco a poco los conceptos. ¡Vamos allá! ¿Y qué es una célula? Seguro que ya os suena de antes esta palabra. Proviene de la palabra celda y es la unidad viva más pequeña con la que están compuestos nuestros cuerpos y todo aquello que está vivo. Obviamente hay unidades aún más pequeñas dentro de la célula. Podemos llegar hasta los átomos y más allá, pero como unidad viva, la célula sería lo primero. Una célula contiene la información necesaria para poder seguir viva y mantenerse a lo largo de los años dividiéndose. ¿Y cómo se descubrieron estas células? La primera persona en verlas fue Hooke en 1665. Él se construyó su propio microscopio y acabó observando en un corcho una serie de celdillas. Esas celdillas eran las células y le parecía a él un panel de abejas. Él no supo demostrar qué era lo que estaba viendo y lo que finalmente sería lo que constituiría los seres vivos. Un poco más tarde, Leeuwenhoek también supo construir un microscopio usando lentes y acabó observando las células, pero tampoco supo decir qué era lo que estaba viendo. Acabó viendo y dibujando muchas formas celulares, como por ejemplo espermatozoides de diferentes especies. Ya podéis imaginar de dónde sacó el de humano. Ya en 1830 los microscopios y sus técnicas fueron desarrollándose y nos encontramos ahora con Swan. Él estudió la célula animal y acabó anunciando, junto a otro compañero, el primer enunciado de la teoría celular. Luego, Virchow añadió a la teoría el origen de las células. Y aquí tenemos a nuestro brother Pasteur, el cual demostró que la teoría de la generación espontánea era incorrecta. O sea, en aquella época se pensaba que si dejabas un trozo de carne al aire libre, aparecerían huevos de la mosca como si nada. Él demostró que no, que era una contaminación, que habían moscas que estaban poniendo sus huevos aunque no lo hubiéramos visto, y así con muchos otros ejemplos. Para demostrar que eso no era cierto, cogió un frasco y le torció el cuello. Eso se conoce como un frasco con cuello de cisne. Vio que de esta forma el contenido que había dentro del frasco no se podía contaminar, ya que las partículas contaminantes que entraban por el aire se quedaban en el cuello y no era capaz de contaminar el líquido que había dentro. Y finalmente tenemos a Lynn Margulis, una científica que propuso la teoría del origen de la célula animal. Y acordaos de esta mujer, que luego la volveremos a ver. Todo este avance no pudo ser desarrollado sin la ayuda de los microscopios. Vamos a ver en detalle cómo es un microscopio óptico. Está compuesto por una parte óptica, en la que están involucradas todas las lentes que podamos ver, y una parte mecánica. Concretamente, tenemos en principio un ocular. Es donde ponemos los ojos. Hay una lente siempre que aumenta 10 veces todo lo que observamos. Un revólver en el que sostiene los objetivos y ayuda a colocar aquel que nos interesa. Un objetivo, que es una lente que aumenta la imagen el número de veces en que está escrito. Un tornillo macrométrico y otro micrométrico que será para enfocar nuestra muestra, tanto de manera rápida con el macrométrico como para apurar con el micrométrico. Luego la platina, la cual sostiene nuestra muestra. Hay un agujero en medio que es donde colocamos la muestra sostenida entre dos cristales y por ahí en medio pasará la luz. El condensador nos va a concentrar la luz y finalmente el diafragma nos va a regular el paso de esta luz. Y aquí llegamos a las esperadas células. Las células se dividen en procariotas y eucariotas. La diferencia más importante es que las procariotas no tienen núcleo, pero las eucariotas sí. Dentro de las eucariotas diferenciamos las células animales y las vegetales. Hay más diferencias entre procariotas y eucariotas que vamos a ver más adelante. Dentro de las procariotas, aunque a lo mejor nos lo comenten en los libros o los profesores, vamos a encontrar también las arqueas y las bacterias. Como hemos comentado antes, las bacterias, al ser procariotas, no tienen núcleo, pero sí que tienen, como toda célula, ribosomas, que son unos orgánulos que sintetizan las proteínas. Una membrana plasmática para separar el exterior del citosol, y ya prácticamente que solo encontramos en bacterias, orgánulos como el flagelo para su movimiento, micropilis para engancharse a superficies u otras funciones, una pared celular que las hace más resistentes y finalmente una cápsula, según la especie de bacteria, que las hace aún más resistentes. Y ahora vemos una célula animal. Esta tiene una membrana plasmática para separar el medio exterior del citosol, pero en cambio tiene centriolos que ayudan a la división celular, lisosomas que ayudan a digerir lo que entra, un retículo endoplasmático tanto liso como rugoso que sirven para sintetizar grasas y proteínas,
La diferencia entre el uno y el otro es que el rugoso tiene enganchados muchos ribosomas. Eso ayuda a sintetizar proteínas dentro del retículo en vez de en el citosol. Un aparato de Golgi que ayuda a transportar y madurar proteínas, las vacuolas, las cuales almacenan sustancias, y las mitocondrias, donde se hace la respiración celular. ¿Os acordáis de antes de Lynn Margulis? Pues ella propuso la teoría en que estos orgánulos, en su origen, eran una bacteria atrapada en una célula mayor y que entraron en una especie de ayuda mutua, lo que se conoce como endosimbiosis. Finalmente, vemos el núcleo que contiene la información genética, es decir, el ADN, y donde más se condensa el ADN es lo que formaría el nucleolo. Y esto es una célula vegetal, en la que encontramos los mismos orgánulos, excepto que tiene cloroplastos y una pared celular vegetal. El cloroplasto, al igual que la mitocondria, en su origen era una bacteria que entró también en endosimbiosis con una célula mayor. Eso no quita que una célula vegetal no necesite mitocondrias. Otra diferencia es que la vegetal no tiene centriolos. En la célula eucariota hemos dicho que tenemos el ADN, pues este normalmente se enrolla sobre sí mismo un poco, componiendo lo que se llama la cromatina. Si esta cromatina se enrolla muchísimo más, forman cromosomas. Estos cromosomas, si los desenrolláramos y juntáramos uno tras otro, solo con los cromosomas de una célula humana llegaríamos a conseguir 2 metros de largo. Si miramos este cromosoma, vemos que tiene 2 brazos cortos y 2 largos. En medio de ellos hay un centrómero y en los extremos los telómeros. La mitad vertical del cromosoma es una cromátide, es decir, que ahora estamos viendo 2 cromátidas, una más anaranjada y otra más verdosa. A estas dos les llamaríamos cromátides hermanas y tienen exactamente el mismo ADN, está repetido. Si cogiéramos todos los cromosomas que hay en una célula de humano y los ordenáramos tal y como vemos en esta imagen, tendríamos un cariotipo. Si os fijáis, cada número tiene 2 cromosomas. Esto es porque un cromosoma viene de la madre y el otro viene del padre, así que tenemos un total de 46 cromosomas. Las 22 parejas de cromosomas enumeradas que vemos son cromosomas autosómicos y los que hay al final son los sexuales, estos que veis como una X. Como vemos que hay X y X, esto corresponde al cariotipo de una mujer, porque tiene 2 cromosomas X, en cambio para un hombre sería un XY. Como he dicho aquí, vemos que hay 2 parejas de cromosomas, lo que se dice que un cromosoma es homólogo al otro. Esto es porque la dotación, en este caso, es diploide. 2 cromosomas homólogos dan la misma información para una característica, pero no tiene por qué representarse de la misma manera. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, me lo invento. Si el cromosoma 1 me está dando la información del color de ojos, pues uno de ellos me daría para el color de ojos marrón y el otro, el homólogo, me daría para el color de ojos azules, por ejemplo. También podemos encontrar dotaciones cromosómicas haploides en las que solo vemos un cromosoma representado, no hay homólogo, pero también podemos encontrar poliploides, donde habrían muchísimas dotaciones. Ahora vamos a ver el ciclo celular de la célula eucariota. Vamos a empezar hablando de la fase G1, donde la célula se encuentra en que acaba de dividirse y tiene que ir creciendo hasta su tamaño adecuado. A veces puede estar en una fase estacionaria, en la que no hace nada, es decir, una fase G0, pero en cualquier momento puede pasar de la G0 a la G1. Luego entraría en la etapa S de síntesis, donde la célula duplica su ADN formando lo que sea la cromátide hermana. También se duplican los centriolos. Luego en la G2, la célula acumula la energía necesaria para que el proceso se pueda dar a cabo después en la mitosis. Además, el ADN empieza a empaquetarse formando los cromosomas. Hasta aquí, todas estas fases entrarían en la etapa grande como interfase. Una vez acabada la interfase, empieza la mitosis, el proceso de división de la célula. Recordemos que hemos acabado la interfase y vamos a pasar a la mitosis y concretamente la primera etapa se llama profase. Aquí veríamos que el núcleo se desintegra porque necesita que el ADN esté suelto para luego ser repartido. Los centriolos duplicados anteriormente se desplazan hasta el lado opuesto, en el que ya en la metafase
vemos que se han formado también unos hilos entre estos centriolos. Estos hilos son el uso mitótico y es donde todos los cromosomas se van a quedar enganchados. Luego, en la anafase, veremos que las cromátides hermanas del cromosoma se separan y van a cada se empiezan a formar finalmente hilos y el ADN se desempaqueta en forma de cromatina. En la citoquinesis hay una repartición del citoplasma y se acaban de separar las dos células hijas. Como veis, las dos células hijas acaban con la misma información genética, pues sigue teniendo dos cromosomas homólogos, aunque una cromátide de cada uno de ellos haya pasado a la otra célula. Y entonces, ¿de dónde viene ese cromosoma para que seamos organismos diploides? Aquí tenemos los dos responsables. Un cromosoma será aportado por el espermatozoide del padre y el otro del ovocito, de la madre. Estos dos son los gametos y son células haploides, es decir, que solo contienen la información de, por ejemplo, para el color de ojos, o el color marrón o el color azul. La unión de estos dos gametos es conocido como fecundación y forman el cigoto, el cual se irá dividiendo por mitosis tantas veces hasta formar el nuevo organismo. Todo esto ocurre en la reproducción sexual y tiene como ventaja que para la formación de gametos se produce lo que se conoce como meiosis, provocando una variabilidad entre las células y hace que, por ejemplo, que dos personas que sean hermanas no sean exactamente iguales. En cambio, en la reproducción asexual, el organismo que se forma es exactamente igual al progenitor, como hace, por ejemplo, una estrellita de mar cuando se le cortan un brazo. Y bien, ya para acabar, nos toca hablar de la meiosis. Las células germinales del cuerpo son las que se encargan de hacer estos gametos mediante este proceso. Empieza la célula haciendo una especie de mitosis, que es lo que se llama meiosis 1. En el principio de esta meiosis 1 hay un entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos, es decir, que hay un intercambio de material genético entre cromátides de un cromosoma con la cromátide del otro cromosoma homólogo. Por eso hay una variabilidad después. Luego se separan las dos células hijas, como hemos visto en una mitosis normal, pero recordemos esa variabilidad que hemos añadido extra, y después con estas dos células hijas se vuelve a hacer una mitosis, pero se llama esta vez meiosis 2, porque la diferencia es que cuando se vayan a formar otra vez las células, lo único que se ha repartido entre una célula y la otra son los cromosomas homólogos. Recordad que antes lo que se separaba entre una célula y la otra eran las cromátides hermanas, no los cromosomas homólogos. Por eso al final tenemos 4 células hijas que son diferentes entre ellas. Por eso al final tenemos 4 células hijas que son diferentes entre ellas y además haploides. Y ya está, espero que os haya gustado el vídeo y recordad darle like. ¡Chao!